¿Y si todo lo que sabes sobre la historia humana está incompleto? No levemente incompleto. Radicalmente incompleto. No lo digo como provocación. Lo digo porque hay objetos físicos, reales, que puedes tocar con tus propias manos, guardados en museos y laboratorios alrededor del mundo, que no deberían existir según la historia oficial. Y la ciencia, con todos sus recursos, no ha podido explicarlos. Hoy vamos a hablar de 7 de ellos. 7 descubrimientos arqueológicos que no encajan. Que no caben en ningún manual. Que generan silencio incómodo en los congresos científicos. Y que, si los unes, pintan un cuadro que muy pocos se atreven a mirar de frente. Quédate hasta el final. Porque el último no es solo el más inexplicable. Es el más perturbador. Empezamos en una mina de carbón en el centro de Europa. Un trabajador rompe una veta con su pico y algo cae. Es pequeño. Es metálico. Y brilla de una manera extraña para estar sepultado a tanta profundidad. Lo recoge, lo limpia, y llama a sus compañeros. Lo que tienen en sus manos es un objeto fabricado. No un mineral natural. No una piedra con forma curiosa. Un objeto claramente manufacturado, con bordes definidos, con una geometría que no produce la naturaleza. Tiene ranuras paralelas. Tiene proporciones que sugieren diseño intencional. Hasta aquí podría ser una rareza. Un error de datación. Un malentendido geológico. Excepto por un detalle que lo cambia todo, la capa geológica en la que fue encontrado tiene 300 millones de años. 300 millones. En ese momento, en este planeta, no existían los dinosaurios. No existían los mamíferos. No existía nada parecido a un ser humano. Los análisis metalúrgicos posteriores complicaron aún más las cosas. La aleación del objeto no corresponde a ningún metal que se forme de manera natural. Es una combinación de elementos que, en esas proporciones exactas, solo se produce cuando alguien mezcla materiales de manera deliberada. Es, en otras palabras, tecnología. Los científicos que lo estudiaron publicaron sus resultados. Otros los refutaron. Luego vinieron más análisis. Luego más refutaciones. Lleva décadas en ese limbo. Y el objeto sigue ahí, en una vitrina, sin explicación oficial. Nadie dice que fue fabricado por humanos. Pero tampoco nadie puede explicar quién lo hizo. Eso debería inquietarnos más de lo que nos inquieta. Ahora vamos al fondo del océano. No metafóricamente. Literalmente. A 40 metros de profundidad, frente a una costa que hoy consideramos aislada, hay estructuras. Grandes. Perfectamente geométricas. Con ángulos rectos. Con escalones. Con lo que parecen calles trazadas con precisión. No son formaciones rocosas naturales. Lo primero que intentan los geólogos cuando encuentran algo así es buscar una explicación volcánica, o tectónica, o sedimentaria. En este caso, ninguna funcionó. Las formas son demasiado regulares. La escala es demasiado coherente. El patrón es demasiado repetitivo para ser accidental. Pero lo verdaderamente desconcertante no es lo que son. Es cuando estuvieron sobre el agua. Para que esas estructuras estuvieran al nivel del mar, habría que retroceder más de 12.000 años. Y hace 12.000 años, según los libros de historia, los seres humanos éramos cazadores y recolectores nómadas. No construíamos ciudades. No planificábamos calles. No dominábamos la piedra a esa escala. Ahora viene la parte que los arqueólogos oficiales prefieren no tocar. Las medidas de las estructuras guardan proporciones que reaparecen en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años. Las mismas proporciones. Los mismos ángulos. Como si hubiera una fuente común de conocimiento arquitectónico que hoy no podemos rastrear. ¿Una civilización perdida? ¿Una cultura global anterior al diluvio que la historia no recuerda? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay piedra tallada bajo el océano que no tiene explicación. Y que muchos prefieren no bucear demasiado en esa dirección. Pero eso no es ni lo peor de lo que vamos a ver hoy. Hay una palabra que los científicos usan cuando algo no tiene explicación inmediata: anomalía. Es una palabra elegante. Técnica. Suena tranquilizadora. Pero cuando la aplican a restos humanos, cuando la usan para describir cráneos que no corresponden a ninguna especie conocida, esa palabra empieza a pesar diferente. En una región desértica del continente americano, a finales del siglo pasado, un equipo de arqueólogos abrió una tumba sellada que no había sido tocada en más de 2000 años.
Dentro había varios cuerpos. Algunos normales. Algunos no tanto. Y entre ellos, una decena de cráneos que desafiaban cualquier explicación anatómica conocida. No eran deformaciones artificiales. Hay culturas que modificaban los cráneos de sus niños por presión, alargándolos intencionalmente. Pero esas deformaciones no cambian el volumen del cráneo. Solo redistribuyen la forma. Estos cráneos tenían un 60% más de volumen que un cráneo humano normal. No había redistribución. Había más material. Más cerebro. Una anatomía diferente. Se tomaron muestras de ADN. Y aquí el relato se complica de verdad. Los resultados mostraron marcadores mitocondriales que no correspondían a ningún haplogrupo humano conocido. No a ninguno. No era una variante. No era una mutación reconocible. Era, según los científicos que procesaron las muestras, algo que no habían visto antes. Los resultados fueron publicados de manera parcial. Luego el laboratorio que hizo los análisis recibió presión para revisar su metodología. La investigación quedó suspendida. Los cráneos permanecen en una colección privada, fuera del alcance de nuevos análisis independientes. ¿Fueron seres humanos con una mutación extrema? ¿Una especie diferente que convivió con nosotros? ¿Algo que la biología aún no puede clasificar? La respuesta oficial es silencio. Y en arqueología, el silencio rara vez significa que no hay nada que decir. Y aquí es donde todo cambia. Porque los siguientes descubrimientos no hablan de lo que existió antes de nosotros. Hablan de lo que sabían. Y de cuánto más sabían de lo que queremos admitir. En los archivos de un palacio otomano, en el siglo XX, un grupo de investigadores encuentra algo doblado entre documentos administrativos. Es un mapa, trazado sobre piel de gacela, firmado por un almirante del siglo XVI que afirma haberlo copiado de mapas mucho más antiguos. A simple vista parece un mapa medieval más tosco, impreciso, de esos que muestran monstruos marinos donde no se conocía el terreno. Pero cuando los cartógrafos modernos empiezan a superponerlo con imágenes satelitales actuales, algo deja de encajar con esa primera impresión. Las costas de América del Sur están trazadas con una precisión que no se alcanzaría con instrumentos conocidos hasta el siglo XVIII. Las proporciones son correctas. Las curvas de las costas coinciden. Y en la parte inferior del mapa, donde debería haber océano o simplemente vacío, hay tierra. Una masa continental con costas detalladas. Una masa que, con la tecnología de satélite, identificamos sin dudas como la Antártida. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820. Este mapa data de 1513. Y la Antártida que aparece en él no está cubierta de hielo. Está representada tal como sería si alguien la hubiera cartografiado hace más de 6000 años, antes de que el casquete polar la cubriera por completo. La pregunta que nadie puede responder es esta: ¿cómo sabía ese almirante del siglo XVI la forma de un continente que oficialmente nadie había visto? ¿Y quiénes crearon esos mapas más antiguos de los que él copió? Los análisis de proyección cartográfica revelaron algo que terminó de dejar perplejos a los expertos. La técnica usada para representar la curvatura de la Tierra en ese mapa requiere conocimientos de geometría esférica que, en teoría, no existían en la época. Implica cálculos que en Occidente no se dominaron hasta el siglo XVII. Alguien navegó el mundo completo. Alguien lo cartografió con precisión milimétrica. Y luego ese conocimiento desapareció, o fue enterrado, o fue simplemente olvidado mientras el mundo empezaba de nuevo desde cero. ¿De dónde venía ese conocimiento? Hay un descubrimiento que podría dar una pista. Y tiene 2000 años de antigüedad. Imagina que alguien te muestra un objeto de cerámica. Una vasija pequeña, con un cilindro de cobre en su interior, con una varilla de hierro en el centro, con un tapón de asfalto sellando la abertura. Te dicen que lo encontraron en una excavación cerca de Bagdad, que data del año 250 a.C., y que, cuando lo llenas con vinagre, genera electricidad. Tu primera reacción probablemente sería incredulidad. Electricidad en la antigüedad. Suena a teoría conspirativa de Internet. Suena a pseudociencia. Suena a exageración de alguien que quiere llamar la atención. Excepto que no lo es. Este objeto existe. Está documentado. Fue analizado por ingenieros del Museo de Bagdad en el siglo XX. Y cuando replicaron su diseño exacto con materiales equivalentes de la época y lo llenaron con ácido acético, midieron entre 1
5,2 voltios de diferencia de potencial eléctrico. Funcionó. No como metáfora. Funcionó como batería. Alessandro Volta inventó la batería en el año 1800. Ese objeto es 2000 años anterior a su invención. No es una anomalía de datación. Hay varios ejemplares encontrados en la misma región, con el mismo diseño, del mismo periodo. Era algo que se fabricaba de manera repetida. Era tecnología conocida. Y entonces la pregunta que aparece y que nadie ha podido responder satisfactoriamente es, ¿para qué usaban electricidad en la Mesopotamia del año 250 a.C.? Las hipótesis van desde aplicaciones médicas, corriente eléctrica sobre el cuerpo como tratamiento, hasta el galvanizado de metales, proceso que requiere electricidad para aplicar una capa de oro o plata sobre una superficie. En algunas excavaciones de la misma región se han encontrado objetos que parecen galvanizados con una precisión que no se puede lograr manualmente. ¿Conexión? Posible. Probada del todo, todavía no. Pero lo más inquietante no es lo que hacían con la electricidad. Es lo que implica que la tuvieran, que el desarrollo tecnológico de civilizaciones antiguas puede haber seguido caminos completamente distintos a los que asumimos. Que primitivo y avanzado son etiquetas que aplicamos desde nuestra propia arrogancia temporal. Y si podían generar electricidad, si podían cartografiar continentes con precisión satelital, si podían fundir metales con técnicas que hoy aún estudiamos, ¿qué más podían hacer? El siguiente descubrimiento responde esa pregunta de la manera más visual posible. En el desierto. Un desierto plano, árido, sin árboles, sin colinas, sin nada que interrumpa la vista horizontal. Y en ese desierto, trazadas sobre la superficie con una precisión que desafía la lógica, hay figuras enormes, algunas de varios kilómetros de largo, animales perfectamente reconocibles, espirales, líneas rectas que se extienden durante kilómetros sin desviarse ni un metro. Desde el suelo no ves nada. Son demasiado grandes. Estás dentro del dibujo sin saberlo. Solo desde el aire, desde una altitud de varios cientos de metros, el patrón completo se revela. Lo que parece tierra removida desde abajo se convierte, desde arriba, en un colibrí de 120 metros de envergadura. En una araña. En un mono. En figuras geométricas de proporciones perfectas. La civilización que las creó no tenía aviones. No tenía globos aerostáticos. No tenía ningún medio conocido para elevarse sobre el terreno y verificar el resultado de su trabajo. Y sin embargo el resultado es impecable. La proporción es correcta. Las curvas son suaves. Las líneas rectas son rectas de verdad. ¿Cómo lo hicieron? Los arqueólogos ortodoxos ofrecen una respuesta: cuadrículas. Dividían el diseño en secciones pequeñas, lo trasladaban a escala mayor usando estacas y cuerdas, y avanzaban sección por sección sin ver el todo. Es teóricamente posible. Pero para eso necesitas un diseño original muy detallado. Un plano de referencia. Una visión total previa del resultado final. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona: varios de estos geoglifos, cuando se comparan con mapas estelares de la época en que fueron creados, coinciden con constelaciones específicas. No de manera aproximada. Con una precisión que requirió cálculos astronómicos avanzados. Las posiciones relativas de las figuras en el suelo replican las posiciones relativas de las estrellas en el cielo en fechas específicas del calendario agrícola. No son decoración. No son arte por el arte. Son un sistema. Un sistema de comunicación, de marcación temporal, de señalización que se activa en momentos astronómicos precisos. Un calendario grabado en la Tierra que solo se puede leer desde arriba. ¿Para quién? ¿Para los dioses que lo sobrevolaban? ¿Para generaciones futuras con medios de observación aérea? ¿O simplemente para demostrar que podían hacer algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, todavía no logramos replicar con sus mismos recursos? No lo sabemos. Pero hay un detalle que casi nadie nota: en algunos sectores del desierto, las líneas cruzan valles y quebradas de manera perfectamente continua. Como si quien las diseñó pudiera ver el relieve desde arriba. O como si simplemente no lo necesitara. Hay un séptimo descubrimiento. Y es el más perturbador de todos. Porque este no sugiere tecnología perdida. Sugiere algo mucho más incómodo. En un templo del antiguo Egipto, en un pasillo que los turistas recorren sin detenerse demasiado, hay un friso. Una franja decorativa en la parte alta de una pared, como las que hay en miles de sitios arqueológicos. Jeroglíficos. Animales.
Figuras humanas. El repertorio visual de siempre. Pero entre todos esos símbolos familiares hay algo que no debería estar ahí. Algo que cualquier persona con un poco de observación puede ver una vez que alguien le señala dónde mirar. Y que una vez visto, no se puede desver. Hay figuras que se parecen a un helicóptero. Hay una forma que replica con inquietante exactitud la silueta de un submarino. Hay algo que, si lo ves hoy, tu cerebro identifica inmediatamente como un avión. Y hay una figura que los especialistas en aeronáutica han descrito, en documentos académicos, como similar a un objeto volador de ala fija. El templo data de hace 3000 años. Egipto, 3000 años antes de Cristo, no tenía helicópteros. No tenía submarinos. No tenía aviones. Lo sabemos con certeza. Tenemos sus registros. Conocemos su tecnología. Ninguna parte de ella incluye vehículos aéreos o subacuáticos. Los arqueólogos que primero publicaron fotografías del friso recibieron una respuesta oficial que se ha convertido en el estándar para este tipo de hallazgos: palimpsesto. Superposición de jeroglíficos. La teoría dice que los relieves fueron modificados varias veces a lo largo de siglos, y que lo que parecen formas modernas son en realidad 2 o 3 jeroglíficos distintos superpuestos accidentalmente por distintas manos en distintas épocas. Es una explicación posible. Es técnicamente defendible. Pero hay un problema: los arqueólogos que la propusieron nunca publicaron el análisis estratigráfico que debería respaldarla. Anunciaron la conclusión sin mostrar el proceso. 2 de los investigadores que pidieron acceso al templo para hacer análisis independientes fueron denegados sin explicación oficial. Un tercer equipo publicó sus dudas sobre la teoría del palimpsesto. Su artículo fue rechazado por 3 revistas científicas de referencia antes de encontrar publicación en una revista menor. No digo que los grabados muestren tecnología real. No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sé es que la manera en que se gestionó el debate académico alrededor de esas imágenes no se parece al proceso científico normal. Se parece más al proceso de control de un relato. Y cuando la ciencia empieza a controlar relatos en lugar de investigar evidencias, algo está mal. No en la arqueología. En nosotros. En lo que estamos dispuestos a aceptar que no sabemos. 7 descubrimientos. 7 objetos, estructuras o registros que no encajan. 7 casos que de manera aislada podrían descartarse como errores de datación, anomalías geológicas o interpretaciones exageradas. Pero juntos forman un patrón. Y ese patrón dice algo que la historia oficial no quiere decir en voz alta: que el desarrollo humano no fue lineal. Que hubo conocimiento avanzado mucho antes de cuando lo situamos. Que civilizaciones que llamamos primitivas sabían cosas que nosotros redescubrimos siglos después. Que hay lagunas enormes en el registro histórico y que algunas de esas lagunas no son accidentales. Existe una categoría formal en arqueología llamada objetos fuera de lugar. Out of place artifacts. OPARTs. No es una categoría marginal ni conspirativa. Es una clasificación académica oficial para objetos que no pueden ser explicados satisfactoriamente por el conocimiento histórico disponible. La lista oficial de OPARTs reconocidos tiene cientos de entradas. Cientos. Y crece cada año. Lo que no crece al mismo ritmo es la voluntad institucional de investigarlo sin el peso previo de una conclusión esperada. Quiero dejarte con algo. No una respuesta. Con una pregunta. Durante siglos, la humanidad creyó con certeza absoluta que era el centro del universo. Lo enseñaban. Lo defendían. Perseguían a quienes lo cuestionaban. Y luego resultó que no. Que éramos un punto en un rincón de una galaxia entre miles de millones. Durante siglos, creímos que éramos la primera civilización inteligente que había existido en este planeta. Lo asumimos sin cuestionarlo. Lo construimos como el fundamento de toda nuestra historia. Y estos 7 descubrimientos, y los cientos de otros que no alcanzamos a ver hoy, preguntan en voz muy baja si quizás también en eso estamos equivocados. No te pido que creas que hubo civilizaciones alienígenas. No te pido que abandones el pensamiento crítico. Te pido exactamente lo contrario: que lo uses. Que cuando alguien te diga que algo no puede ser explicado y que por lo tanto no merece atención, preguntes por qué. Que cuando una investigación sea bloqueada sin justificación, notes el bloqueo. Que cuando la historia oficial cierre una puerta con demasiada prisa, te preguntes qué hay del otro lado. La ciencia no es el problema. La ciencia es la mejor herramienta que tenemos.
El problema es cuando la ciencia se usa para cerrar preguntas en lugar de abrirlas. El problema es cuando el método se convierte en muro. Lo que sepultamos en el pasado no siempre se queda enterrado. A veces sube. A veces alguien lo encuentra a 40 metros de profundidad o bajo 40 metros de océano. A veces aparece grabado en una pared que millones de personas visitan cada año sin detenerse a mirar. La historia de la humanidad es más larga, más compleja y más extraordinaria de lo que nos han contado. Eso no debería darnos miedo. Debería darnos hambre. Hambre de saber más. De preguntar mejor. De no conformarnos con la versión cómoda. Porque si hay algo que estos 7 descubrimientos tienen en común, más allá del misterio, más allá de la inexplicabilidad, es esto: alguien los hizo. Alguien estuvo aquí antes. Y tenían algo que decir. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar.